Hola chicos, lenguaje 83.14, esa serie, toda ella en el vídeo lenguaje 83, y este es el 14º vídeo que hemos dedicado al léxico, partiendo de los prefijos, primero griegos, luego latinos, y ahora los que vienen, pues más que prefijos son palabras. Sí, palabras con significado total. Lo que ocurre es que al haber hecho composición de palabras, es decir, haberlas unido en su parte delantera a otras, parece que sean prefijos. Y de hecho, algunas lo son. Es decir, que no está muy claro si es composición de palabras o prefijo. Es el caso, por ejemplo, de agri, que creo que ya la vimos que podía ser agri o agro. Me parece que la vimos en griego. Significaba campo. Ager es campo, campo de labranza, campo de cultivo. Eso era ager. Y la encontramos en palabras como agrícola, que precisamente significa eso, significa cultivo, de ahí viene del verbo colere, me parece que era, que significaba colonizar, cuidar, de ahí viene cultura, y viene también colono, que es el que cultiva la tierra. Bueno, pues el agrícola es lo relativo, que es un adjetivo, lo relativo al cultivo del agro, del campo. Y agrónomo, pues viene también algo parecido de agro, campo, y nomo, que era ley, normas, manera de llevar, de gestionar un tema. O sea que el que estudia, qué sé yo, ingeniero agrónomo, pues estudia, que es una carrera muy bonita, estudia cómo gestionar el campo, cuáles son los cultivos adecuados, cuáles son las parcelaciones, las distribuciones del campo, qué hay que poner aquí, qué hay que poner, etcétera. Una carrera muy bonita. Otra es aku. ¿Ves? Aku es una palabra entera que significa agua. Agua. Y dependiendo de la palabra de enganche, pues puede ser aqua o aku o aqua. Aku o aqua. Depende. Ejemplo. Vienen palabras que significa agua y vienen palabras como acuático. Pues está bien claro que está hecho para el uso en el agua, etcétera, etcétera. Acueducto. Ducto, que es del verbo conducir, ducir, ducere. Pues de ahí viene de ducir o conducir, que conduce el agua. Los famosos acueductos romanos, que uno se pregunta, oiga, ¿y por qué tanto puentecito? Tanto puentecito para pasar por aquí un canalillo pequeño por donde pasaba el agua. Es que los romanos, para subir el agua a una ciudad desde la fuente hasta la ciudad, con su castillo y todo eso, ¿cómo se podía llevar el agua? Claro, que ellos llevaban aquí para que fuera bajando todo el tiempo. ¿Es que no conocían los vasos comunicantes? ¿Es que no conocían que metiendo un tubito por aquí y llevándolo por aquí y subiendo luego, el agua subía hasta el mismo nivel de aquí? Pues sí que lo conocían. Oiga, ¿y por qué no lo hicieron? Fíjese todo esto que tuvieron que construir para llevar el agua a su ciudad. Bueno, no lo hicieron. Primero, por una razón técnica. Tú sabes, y si no lo estudiaras en física, que la presión, la fuerza que hace el agua en el interior de un tubo depende de la altura. Es decir, si hay aquí
toda esta altura y metes agua, por cada 10 metros son una atmósfera de presión, es decir, 2 kilos por centímetro cuadrado, que es una presión enorme. Claro, esa presión se ejerce en el interior del tubo. Si ese tubo no aguanta esa presión, revienta. Y los romanos, aun siendo de los mejores ingenieros y arquitectos que ha tenido el mundo civilizado, no tenían materiales que les permitieran hacer estos tubos tan fuertes. Ellos manejaban el plomo, el bronce, el cobre, pero no habían entrado en la metalurgia del hierro hacia el acero, que es el acero, es decir, esa variedad de hierro mezclado con carbono, hecho en acerías y de una forma muy sofisticada, la que aguanta las grandes presiones. Fíjate que en tu pueblo, en tu ciudad, cuando veas que están metiendo conducciones de agua y van a ir profundas, son unos tubos de hierro, de acero, fundidos casi siempre, de una fortaleza increíble. ¿Por qué? Porque cuanto más hondos vayan y a cuanto más altura tenga que llegar el agua, toda esa altura que luego, no hay, sino luego la altura a la que se eleva ese tubo, toda esa altura repercute en presión sobre el tubo. Mira, los acueductos, gracias a eso tenemos estos soberbios acueductos romanos. En España los hay muy bonitos y se conservan. Por cierto, que no llevan cemento entre piedra y piedra, pero en algunas construcciones romanas metían entre piedra y piedra, metían plomo. Y ese plomo, parte dentro de una piedra y parte dentro de la otra, formaba como un taquillo, unos tacos, que hacían que no se corrieran las piedras una sobre otra. Y muchos más misterios y secretos que tienen los acueductos. Pero como sigamos así, no acabamos nuestras palabritas. Bueno, esos eran los acueductos, con la palabra aqua. Acuario, el horóscopo del agua, acuarela, esa técnica de pintura tan maravillosa y tan difícil, a veces, porque es fácil que los niños cojan, mira, con agua, pim, 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 pues es una de las técnicas difíciles, según tengo entendido, en la pintura. Ahora, cuando quedan bien, quedan preciosas y son muy laboriosas, hasta llegar a hacerlas así, con esa facilidad aparente. El artista ha gastado muchas horas para lograr esos efectos tan fáciles, hechos así como de agua. Bien, esa es la acuarela. Árbol. Árbol, que significa árbol, una de las palabras llanas que llevan acento, y están en palabras como arboricultura. Antes plantábamos un árbol, un cerezo, un manzano, bueno, ya dará, hoy qué mal viene el año, que no ha venido a su tiempo, que no ha habido insectos que fecundaran la flor. Ahora no. Ahora, si quieres dedicarte a la arboricultura, has de aprender técnicas. Has de saber cuándo hay que podar el árbol, cómo hay que podarlo, cuándo hay que ponerle los fungicidas, los tratamientos, los abonos, riego sí, riego no. Es decir, prácticamente estar todo el año detrás de ese árbol. ¿Para qué? Para al final recoger frutos. Y que no dependa ya solo de, mira, ha hecho bueno, ¡buah! Se nos ha roto el árbol de ciruelas, han roto las ramas. Este año no ha hecho bueno ni una ciruela. No, para eso existe la arboricultura. Arborescente. Pues arborescente es que hace árbol. Es decir, esta planta es una planta arborescente, hace árbol. Oiga, y si una planta no hace árbol, hombre, puede hacer mata de un tamaño, de una altura así como la de un hombre,
y puede hacer, ¿cómo se dice?, de pequeña altura. Ahora no me sale la palabra. Es decir, que según la altura, cuando sale un tronco, varios troncos fuertes, decimos, oye, no, no, es de textura o es de estructura arborescente, forma árbol. De ahí vendría también arborización. Arborización. O sea, una vegetación donde solo hay mata y vegetación baja, pues hacer que los árboles crezcan y tengan un desarrollo mayor, es decir, convertirlos en árbol, arborizar, hacer árboles. Es curioso que las plantas, yo las he observado en distintos climas y solo de España, pero ya dentro de España tenemos mucha variedad de clima. Bueno, pues la misma planta en unas regiones no tiene las condiciones óptimas para desarrollarse y se desarrolla pequeñaja, una cosa así de arbusto, de matita pequeña. Y en otras regiones tiene más profundidad y crece. Y en otras llega a ser árbol, pero árbol impresionante. Es muy curioso, la misma planta. Otra, avi. Avi, que significa ave, pájaro, y viene en avicultura, es decir, técnicas para criar aves que han desarrollado el mundo de la dietética. En mis tiempos salía en un TVO, oh, Carpanta persiguiendo al pollo, porque el pollo era la comida por excelencia y que solamente los domingos o algunos de muy buena posición podían permitirse el lujo de comer pollo. Y hoy, gracias a la avicultura, el pollo está pues prácticamente al alcance de casi todos los países, al menos en los países desarrollados. Aviación. Aviación. Pues ya sabemos que al aparato volador, que fue inventando el hombre poquito a poco, con muchos porrazos, entre otras cosas, pues se le dio el nombre de avión. El avión, si lo miras en el diccionario, es curioso, según en qué diccionario, que empieza diciéndote ZOO, zoología, avión, zoología, y pone pájaro o ave de la familia de los no sé qué, no sé qué, y es que avión es un ave. Claro, lo cogieron, le robaron el nombre al pajarito para ponérselo al aparato, y luego, bueno, pues de ahí ya aviación y cantidad de palabras, pero es curioso. Capit. Capit. ¿Qué significa cabeza? Y que viene, que también era caput, cabeza, y que viene en palabras como capitular. Sobre esta palabra capitular hay distintas opiniones. Lo que sí sabemos de la procedencia, sobre la procedencia, lo que sí sabemos que capitular casi siempre viene de hacer capítulos, es decir, de hacer leyes con encabezados, de hacer letras capitales o principales y debajo de ellas las otras, las normas, la letra pequeña. Y las más famosas ocasiones fueron la de las rendiciones de algún ejército a otro, en que no se contentaban con decir, bueno, y a partir de ahora te portarás bien, No. Dejaban todas las cosas por escrito, de tú harás esto, te comprometes a esto, a pagar tanto, a no pasar de aquí, etcétera, etcétera. Eso era capitular. También se llamaba hacer las capitulaciones. También otros documentos muy importantes sobre un acuerdo. Muy importante, me estoy acordando ahora del que Colón hizo, después del descubrimiento de América, hizo con los reyes católicos. Me parece que se titulaba o se llamó aquel documento las capitulaciones, es decir, donde estaba bien determinado tal.
Capitán. Pues capitán, el cabeza de un ejército, el cabeza de una tropa. Clav. Clav o clave, que significa llave. También esta tiene su miga. ¿Por qué? Porque hay palabras que empiezan por clave o clavi y efectivamente vienen de llave. Puede ser, pues, clavecín, que es un instrumento. Puede ser clavija, que significa ni más ni menos que llavecita, que son las llaves, con su cabeza y todo, que están en el traste de la guitarra, que están las cuerdas de la guitarra, y aquí, si te fijas, hay unas llaves que tensan, enrollan la cuerda, cada una una cuerda, las 6, y estas son las clavijas, o llavecitas, llavijas, clavícula. Ahora, hay otras, como clavícula, que tiene, por lo visto era ya palabra homónima, es decir, no homófona, es decir, que significa que sonaba igual ya en latín. Clavícula de clavija, y clavícula de garrote pequeño, un bastón pequeño. Y de ese significado de clavícula como garrote pequeño viene este hueso que pasa por aquí, que va desde la parte alta del esternón a este otro hueso, que es el omóplato. Este hueso de aquí, clic, que por cierto, en las caídas y eso suele ser bastante frágil. Oh, se ha roto la clavícula. Nada grave, pero bueno, se lo inmovilizarán de la mejor manera posible y a estar quietecito hasta que el hueso vuelva a soldar, a fundir. Pues esa clavícula no venía de llave, viene del bastoncito pequeño. Otra, cordi. Cordi, que significaba cordi, o cordio, que significaba corazón. Y que está en palabras como cordial. Hoy, fulanito es muy cordial, todo lo hace de corazón. Es buenísima persona, muy cordial. Cordiforme. Pues, ¿y cómo son las hojas, dices, de esa planta? Pues son cordiformes. Ah, cordiformes. Entonces es que tienen forma de corazón. Eso es. Que también se las podría llamar acorazonadas, que de hecho en algunos libros también las llaman así. Luego también de cordial pues viene la cordialidad. Y por último, ferro, que en algunos sitios ha evolucionado a fierro. Es curioso que el otro día leyendo, en un país latinoamericano, dicen fierro. Curioso. Y alguno pudiera pensar, dice, uy, pues eso debe ser la palabra antigua. ¿Qué va? Es la palabra nueva, es la palabra evolucionada. Nosotros también la tenemos, que sería hierro. Sería hierro. ¿En qué se diferenciaría entonces fierro de hierro? Pues que la H todavía, bueno, sería anterior la F y después la H. O sea, de ferro vendría fierro y luego vendría hierro. En eso sí. Sí, es así. Bueno, ¿y en qué palabras aparece ferro? Bueno, pues aparece en muchísimas. Entre otras, pues ferrocarril, carril, que viene de la misma procedencia que carretera, es decir, el sitio por donde pasan los carros, pues pero era de hierro, camino de hierro, camino de hierro. Otra, ferroviario, muy parecida, pero en vez de ser con carril, con vía. Ferro, vía, vía, camino de hierro,
Y ferroviario, pues todas las personas que se dedican al mantenimiento, al uso, a la explotación de ese camino férreo. También están otras como ferretería, que antiguamente dominaba más el elemento hierro, utensilios de hierro, etcétera, etcétera. Hoy ya en la ferretería, bueno, te puedes encontrar de todo, tanto si es de hierro, como de plástico, como de lo que sea. Los tiempos van pasando. Bueno, este habría sido el vídeo número 14. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.